Alegres hermanos, porque estamos ya en la labor que Dios quiere. Bendiciones para cada uno de los que están pendientes de esta transmisión. Vamos a hacer lo que hacemos siempre como hijos del Señor. Estamos dedicando unos minutitos para pensar en su bendita palabra, en hacerle alguna petición, desde luego, en fin, en algo que va a ser productivo para nuestros corazones. Pueden beberse la tacita de café que tenían lista ahí. Por fin solo ustedes están en su casa. Los demás hermanos no los van a ver. Pero hay que estar bien listo, bien, como decimos comúnmente, bien relajado para apercibirnos. Y si la ventaja de estar en la casa, eso es, que si ya estamos un poco cansaditos, nos levantamos, no a hacer desorden naturalmente, pero sí a recoger energías para continuar alabando a nuestro Dios. Que Dios quiera en esta otra tarde ayudarnos grandemente. Oremos. Dios, traemos a ti nuestro tiempo, que es tuyo también, y estamos, oh Señor, deseosos de que en los minutos sucesivos haya para nosotros bendiciones especiales. Gracias por tu palabra, que siempre la tenemos cerca. Siempre hay opción para leerla, para estudiarla. Y gracias pues porque en estas cosas elementales de la vida tú estás de por medio y proteges el tiempo que dejemos para estudiarla como en el que vamos a tener en estos momentos. Así que mi Dios bueno, espero que cada hermano que está ahí enfrente a su teléfono reciba abundantemente tus bendiciones. Que esta sea una buena hora de este día para podernos reencontrar una vez más con tu bendita palabra. Ayuda pues en todas las partes de esta tierra donde algún hermano, alguna persona que no se ha reportado está viéndonos para aprender algo de ella y llevar al corazón. Eterno Dios, por tu bendito Hijo, te lo estamos suplicando. Amén. Ahora nos corresponde abrir sus Biblias ahí o anotar, como he dicho varias veces, en un papel aparte para después leerlo más despacio, porque por cuestiones del tiempo que corre tan rápido, aquí vamos un poco deprisa y con el deseo también de aprovechar en lo máximo estos minutos que tenemos. Como decía, desde la casa es más fácil, porque si usted se siente cansadito, se levanta y bebe agua, su cafecito, si es posible se come su tortita con su frijolito, y no hay mucho problema. Y hay espacio para correr, para tener más tiempo. Ojalá que los minutos que Dios nos permite de estar aquí reunidos y hemos suplicado a Él sean de gran bendición. Vamos a ver en el mensaje de la palabra que Dios cumplirá el deseo de sus hijos si es para su gloria. Todos los deseos de sus hijos están siendo cumplidos, amados hermanos, y los vamos a dedicar para la gloria de Él. Comenzamos a leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 1 a 7. Hechos 28, versículo de 1 a 7. Este es el capítulo que narra en parte el viaje de Pablo a Roma en aquel barco que se despedazó. Era un barco grandísimo, ya vamos a leer en la palabra que llevaba 266 personas a bordo, y usted puede imaginarse un bus que va con 80 personas como de grande, y este sería más o menos el triple de esos buses que tienen espacio para 80 pasajeros. Así que estamos leyendo ya en Hechos 28, 1 a 7. Estando ya a salvo,
supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se la prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente, este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer, y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y en el corazón de Pablo, como lo podemos ver en toda su descripción de la Biblia, ese deseo grande de llevar el Evangelio con dolor, si es necesario, a muchas partes que se pudiese hacerlo. Pablo quería ir a Roma, como vamos a verlo más adelantito en el libro de a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pero de luego hubieron circunstancias que se opusieron a esta necesidad del corazón de Pablo. A lo mejor no tenía dinero, a lo mejor no había para pagar un viaje a distancia, pero Dios lo llevó a ese lugar de Roma, y aunque lo llevó como, digamos, como un reo, lo importante es que Pablo satisfizo su corazón llevando a esas personas ese poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, servir a Dios siempre será difícil para cualquier creyente. Pero lo hacemos confiado en que también toda oposición que encontremos por delante, por el mismo Dios será destruida. Ya contaba la vez pasada que a Pablo lo dejaron casi muerto con Silas, y que fue una de las razones de por qué creyó, hermanos, el carcelero. Y una de las razones de por qué el centurión está cambiando de opiniones, y los mismos nativos de Malta, es por esa actitud férrea y determinante de un hombre que quiere servir a Dios pese a todos los obstáculos que encuentra en su vida. Los que tenemos hijos, en algunos casos, los hijos no quieren que sirvamos a Dios. Ellos no prestan su colaboración, por decir así, su conducta. No muestran sus deseos porque su papá pueda servir a Dios y se vuelve un obstáculo. Gracias al Señor por aquellos hijos que colaboran con sus padres, especialmente para el trabajo de la predicación del Evangelio. Vemos esto en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, oiga bien, hombres malos. Allí en ese capítulo usted puede leerlo más para que se dé cuenta todo lo que hacían los hijos de Elí. Pero este versículo concluye con todo eso que quisiéramos saber. Los hijos de Elí eran hombres malos, impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y se portaban mal, denigrando a Elí, que era el sacerdote que recogió a Samuel. Usted recuerda su historia. Y entonces
Qué triste para un creyente que sus hijos se le opongan, sea hombre o mujer. Cuando se opone el esposo o cuando se opone la esposa. Gracias, porque también hay esposas que colaboran con el ministerio de los hombres, independientemente de lo que puedan servir ellos en su iglesia. Pero sí hay esposas que son un obstáculo terrible para que un hombre pueda servir a Dios. Ahí tenemos en Job el caso de su esposa. Usted puede verlo en Job 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oiga, maldice a Dios y acaba tu vida, para que no sigas pensando en ese tu Dios. Qué tremendo, hermanos. Pero aquí en nuestra casa nos visitaba una hermana. Éramos entonces miembros de la misma iglesia. Y ya cuando visitaba aquí el local, se venía para nuestra casa y era muy amiga de mi esposa. Y ella le decía a mi esposa: hermana, me voy a quedar hasta el culto de la tarde, porque de todas maneras mi esposo siempre me golpea cuando vengo al culto. Cada vez que yo vengo, él me pega mis trompones, mis patadas. Así que así aprovecho una sola, le decía. Con una sola vez que me pegue ya me libro de otra. Y sucedía que ella contaba que cada vez que ella venía a los cultos, sufría bofetadas de su esposo. Estoy hablando, hermanos, de que para servir a Dios encontramos algunas dificultades. O son los hijos, o son las esposas, o son los esposos, los que van a presentar toda esa oposición para que quien sea no sirvamos al Señor. Regresando un poco a esta hermana, su esposo no era creyente, era un factor. Pero se separaron porque el hijo de ella le dijo al papá que era la última vez que le pegaba en una ocasión que él estaba presente. El hijo ya era un joven, se fue para el cuartel y amenazó a su papá. Y se fue. Su padre, con los tiempos, regresó a pedirle perdón a la hermana por lo que le había hecho. Ella a decirle: yo soy creyente también. Tenía otra mujer, parece. Pero las dos cosas, hermanos. Qué bueno. Qué bueno que la victoria. Qué bueno eso para los creyentes. Que como hemos leído en la carta a los Corintios, que estad firmes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A lo mejor por su testimonio su esposo fue convertido, como hablamos del carcelero cuando vio a Pablo. Y tenemos aquí a ver ahora el centurión. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No, explica David por qué va a dejarlo su padre. Pero seguro, yo creo que es porque él se va a aferrar a buscar al Señor y servirle, hermano. Conocí una señora
que su hijo aceptó a Cristo, era un jovencito. Digo jovencito porque no era un joven ya bien desarrollado, era quizás de unos 14 años. Y el jovencito anduvo con nosotros varios días, estábamos en campaña en Cantón Laguna de Corinto. Y el joven aceptó a Cristo. Y cuando llegó a su casa, la mamá lo garroteó y le dijo: prefiero que seas un borracho y no que seas un cristiano. Increíble, hermanos. Increíble que una mamá esté diciendo eso a su hijo. Claro, por la ignorancia de su corazón, pero vemos que sí hay problemas. Cuando la persona quiere servir a Dios, son sus padres, puede ser su esposa, pueden ser las autoridades, como lo vemos en Hechos 4, versos 16 y 17, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Estos son los gobernantes de Israel. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Pablo y Juan acababan de levantar de las gradas del templo a un cojo. Algunos recuerdan que Pedro y Juan, pero Pedro dice al cojo: no tengo dinero, nada tengo que darte. Oiga, hermanos, a veces la gente está abatida porque no tiene un centavo en su bolsillo, pero Pedro era igual a nosotros, acabado. Pero Pedro dice al cojo: no tengo dinero, ni oro, ni plata que darte. Oye, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 40 años tenía este hombre de ser cojo, y la riqueza de Pedro con Juan le restauraron. Eso fue lo que ellos habían hecho ahí en Jerusalén, levantarle los pies inertes de este hombre. Y este hombre estuvo tan feliz que salió corriendo, dice la Biblia, por todo el templo, cantando y alabando y diciendo: los apóstoles en nombre de Jesús me sanaron. Esto molestó a las autoridades. Y por eso los tienen presos. Increíble también, ¿verdad? Porque se hace el bien, la autoridad encierra a las personas, imagínense. Está bien porque hagan lo malo, pero porque se hace el bien. Pero el pueblo estaba a favor de ellos y tenía un poco de temor las autoridades de sentenciarlos. Pero continuando con la lectura, después del signo de interrogación: porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Bien quisiéramos, tenemos deseos de negar eso, pero este pueblo nos va a acusar. Sin embargo, dice el 17, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Oiga, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Se los prohibimos terminantemente que cuando salgan de aquí, de este lugar, vayan y anden hablando de ese Jesús. Lo vamos a dejar en libertad, pero no vayan a hacer eso. Sin embargo, los apóstoles pudieron contestar adecuadamente y no pudieron callarlos, desde luego. Esas autoridades que estamos hablando, los cercos que tienen los creyentes para no servir a Dios. Algunos no nos conocen, ni saben quién somos, pero también se oponen. Hechos 27:11.
no es esto lo que queríamos, lo que adelanté del centurión, pero ahora lo vamos a tomar en la forma que lo necesito. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo les dijo, no nos vayamos de aquí. Yo conozco estos tiempos. Estos lugares son peligrosos en estos tiempos en el mar. Esperemos que haya algunas señales de que se ha mejorado la situación aquí en este sector. Pero el centurión, este Pablo está loco. Como lo trataban siempre a Pablo o a cualquier creyente. ¿Qué? No estás hablando, Pablo. Sí, de todas maneras no vamos a tomar en cuenta tu palabra. Sí, hermanos. Aunque la gente no nos conozca, obstaculiza alguna labor que para gloria del Señor necesitamos hacer. Hay también hermanos en Cristo, óigalo usted, que se oponen a que otro hermano le sirva al Señor, y quizás ese hermano sea usted, o quizás ese hermano sea yo, pero que toman a veces acciones que lo que quieren ellos, quizás sin darse cuenta, es destruir el ánimo, es destruir el deseo de aquellos hermanos que están felices con el Señor. Y bien dice el libro de Proverbios, que aborrece Dios. O sea, hay cosas, dice. Pero una de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. Lastimosamente, a veces los hermanos no se dan cuenta que están siendo utilizados por Satanás y que lo que pretenden es destruir el deseo que un hermano quiere sostener para servir más al Señor. Hay hermanos en Cristo que toman estas acciones en algunas veces. Primera de Corintios 8:13 dice Pablo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Está hablando de la comida, pero hay varios ejemplos de esa naturaleza que estamos hablando. Aquí se refiere a la comida, pero la idea es la misma. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Porque como dije, hay algunos que sí les gusta estas actividades de tropezar. Por eso Jesús dice, ay, de aquel por quien vienen los tropiezos. Claro, como hijos del Señor, no podemos pararnos. No podemos aceptar, hermanos, propuestas de tal naturaleza. Claro que hemos tocado 5 aspectos, pero hay muchos más de los que cada uno de nosotros somos llamados para reconocerlos y evitarlos en lo que podamos. Anuncié que Pablo deseaba ir a Roma y que no pudo. Romanos 15:24. La carta a los romanos, oye, Romanos 15:24. A los que están en Roma es que Pablo les está diciendo, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pero eso nunca se dio, de que Pablo fuese a España.
Al menos en la Biblia no lo hace constar. Y si no fue a España, tampoco fue a Roma, hermanos. Pero decía que nuestro tema es que Dios concede el deseo a aquellos que para su gloria lo necesitan. Se vino en medio del mar un huracán, dice la palabra, que tenía por nombre Euroclidón. Y esa tempestad hizo dar vueltas en el agua a la nave, que ellos no supieron dónde estaban. Se descontroló todo lo que les orientaba. Había oscuridad, dice Pablo, que no salió el sol por esos días, que fueron 13. Y hay en África una especie de golfo. Dice Pablo que ellos tenían temor de dar en la Sirte. Ahí es la Sirte, en esa aparte del mar engolfada, donde por lo que dice Pablo, era peligrosa. De esos sectores donde salen los huracanes que también llegan aquí a El Salvador. Si la nave giró alrededor como un molino, qué susto para todos los que dentro de ella estaban. Y muchos ni comieron, no porque querían ayunar delante del Señor, sino porque la aflicción era tremenda, porque todos pensaron, seguramente nos vamos a morir aquí en este mar. Muchos lloraron, seguramente, dentro de la nave, diciendo, ay Señor, me voy a morir, y ya dejo la vaca. Allá dejo los dólares en la cartera y todas estas cosas. Y aún Lucas, el escritor de este libro, hermanos, quizás había perdido la esperanza. Porque él dice en el versículo 20 de Hechos 27, que es el capítulo que estamos estudiando, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, oye, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Él, a lo mejor, había perdido la esperanza de salvarse. Pero Pablo creo que no, hermanos. Pablo, en sus momentos difíciles, tenía esa bendición de reavivar su esperanza, hermanos. Qué hombre más especial a los ojos de Dios, y qué bendición para nosotros también. Nunca renunció a esa tremenda esperanza que había oído del Señor. Cuán valioso, hermanos, es que nosotros confiemos de verdad con toda la fuerza de nuestros corazones en el Señor. Qué importante, hermanos. Porque es más fácil resolver con la ayuda de Dios cada una de las dificultades que nosotros nos estorben. Y Pablo dice a la gente, tengan ánimo, coman, no se desesperen. Pero sin Cristo es difícil esta actitud, hermanos. La gente cuando cree que se va a morir, aunque le digan, Cristo viene por ti, es demás, y no tiene fe en Él. Y algunas veces la persona en su agonía, porque se va a morir, llaman a Cristo, pero bueno, es cosa de ellos. Pero dice Pablo en el versículo 23 de Hechos 27, ya dije que Hechos 27 el que estamos estudiando,
Él le dice a la gente, esta noche ha estado conmigo, en el versículo 23. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Oye, aquí vino a mi lugar donde yo estaba. Quizás sentado, parado, durmiendo, quizá en alguna actividad importante, pero el ángel del Señor llegó donde Pablo en medio de esa furiosa tempestad. ¿No quiere usted que los ángeles lo visiten cuando haya alguna dificultad? Claro que sí, hermanos. Esperamos. Esperamos que los ángeles nos visiten y que recibamos de ellos tanta bendición que necesitamos. Amigos, gente que está en esta embarcación, créanme que anoche estuvo aquí el ángel. A saber cuántos dijeron en su miedo, Pablo está loco otra vez. Pablo es mentiroso. Porque Satanás como acosa al hombre y a veces para llevarlo a un lugar horrible, le invita a cosas. Pero sabemos que Dios es lo contrario. Y los que podemos confiar en Dios, sabemos cuán bendición vamos a recibir. Esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios. Y me dijo, ninguno de los que van aquí va a morir. Oye, ninguno de los que va aquí va a morir. Pero ¿y si no creía en Dios? Es de más que Pablo estuviera hablando tanto ahí. Y la gente en el miedo, ¿qué? Quizá ni oía a Pablo, ¿entiende? Quizás la gente estaba hasta comentando, ¿quién sabe estas cosas? Este barco ya se ve, quizás era un barco viejo también. Por lo que sucede más adelante. A lo mejor sí, y como dije, todos estaban ahí, hasta Lucas, diciendo, ya nos vamos a morir. Que se haga la voluntad de Dios. Tal vez estaba contento Lucas por lo que iba a pasar, pero de todas maneras estaba esperando la muerte. Pero el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, estuvo conmigo. Así que después de esa noche, dice en el verso 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis. Ya habían pasado 13 y se iniciaba el siguiente día. Y dice Pablo, y permanecéis en ayunas. 13 días ayunaron esa gente. Qué estómago. Pero del miedo ni sintieron. No se vale mucho así, de veras. De gozo hay que ayunar también, hermanos, para no sentir. Pero cuando estamos por otras cosas, no valen, en mi opinión, esas cosas así. Había pues en Pablo, como estamos hablando, una confianza extremadamente bendita, grandiosa. El versículo 24 dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello, ni uno de sus cabellos, tan siquiera ni uno, se va a quedar en esta mar. Os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Le creyeron a Pablo? A lo mejor no. Pero no importa, hermanos, quién nos crea o no. Tenemos que decirle lo que Dios quiere que les digamos. Tenemos que anunciar el Evangelio como el Señor espera de cada uno
de nosotros. Y ahora sí, el versículo que estuve hablando en su inicio del centurión, que dije que no le hizo caso a Pablo, pero han transcurrido desde que ellos salieron unos 13 días, 14 ya, porque fue saliendo donde estaban ellos acampando, se comenzó esta debacle en el mar. Y seguramente el centurión fue persiguiendo los pasos del apóstol. Porque al principio no valió nada Pablo para el centurión. Pero lo que Pablo está hablando, el consuelo que está llevando a las personas, ya cambió el centurión de ideas. Y ahora piensa diferente del apóstol Pablo. Dije, hermanos, ¿cuánto hace en otras personas que la actitud nuestra pueda convencer también su corazón? El versículo 43, pero el centurión queriendo salvar a Pablo, ¿por qué? Oye, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Porque los encargados de la embarcación, cuando la nave naufragó, se despedazó, como dije que era vieja, ellos por matar a Pablo, dice la Biblia, aquí lo podemos interpretar, dijeron, los matamos a todos, pero dice el versículo mismo, pero el centurión queriendo salvar a Pablo, él sabía que los soldados o los encargados querían matar a Pablo especialmente, oye, les impidió este intento. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. La embarcación llegó, dice la Biblia, a un lugar de 2 aguas. Y pegó una corriente en la proa y otra corriente en la popa. Y el barco comenzó a partirse. Era un barco antiguo, naturalmente, no era de los que podemos ver nosotros hoy como los cruceros. Era de una armaduría tosca a lo mejor. Y se le utilizaban para llevar maíz. Era un transporte de maíz, imagínense cómo era de grandísimo. Y seguramente también un poco viejo. Y seguramente la bondad de Dios también. Seguramente Dios llevando el conocimiento a las personas que lo necesitaban. Es que sucedió todas estas cosas. Pero, como dijo Pablo en la voz del ángel, ninguno de los que va aquí va a perecer. Y aunque pareciese tan increíble, a lo mejor iban ancianos ahí, ya de esos que no se podían ni mover. Pero el centurión dijo, todos los que puedan nadar, échense al lomo a los que no saben. Y tomen de esta nave el instrumento que ustedes crean que les va a servir. Así como estaban algunas tablas flojas, comenzaron a desarmarlas algunos. Y en esas tablas, algunas balsas también que podían llevar allí, utilizaron todos los pasajeros de la embarcación. Y la Biblia dice que todos se salvaron.
Cuando llegaron a la isla que fue la lectura que iniciamos, en Malta, los nativos se dieron cuenta del momento crucial de la nave y salieron a recibirles. Leímos que hacía frío, iban mojados también, y comenzaron a quemar leña para calentar a los que habían salido del agua. Los nativos pensaron que Pablo era un hombre malo, y que por eso no se iba a escapar de la muerte allí en esa isla. Sin duda fue una cobra la que mordió a él, y de ahí el concepto de los habitantes que Pablo iba a morir. Pero el ángel le dijo: es necesario que llegues a Roma. Es necesario que testifiques a los romanos de mí, de mi Dios, dijo el ángel. Y pasara lo que pasara, Pablo tenía que llegar a Roma. Así pues, en medio de esta gran tempestad, Pablo llegó a Roma, iba como un reo. Naturalmente, al llegar a Roma lo capturaron. Estaban ya avisadas las autoridades, lo encadenaron, y así estuvo Pablo por varios meses en la cárcel, encadenado, pero gozoso de que pudiera siempre él repetir las benditas palabras de Jesús: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Él escribió esta carta a los romanos en su tercer viaje desde Corinto. Por eso, como decía, él no había visitado Roma. Y por algunas necesidades que él entendió, lo quiso hacer así. Pero como no podía personalmente, es decir, con sus materiales personales, Dios le proveyó este medio de transporte marítimo. Pablo cumplió su cometido. Pablo pudo ayudar a otros hermanos en esa nave. Pablo quizás dijo algo más al centurión que pudo haberle servido al centurión y todos los pasajeros acompañantes de Pablo, el testimonio que él brindó de su Dios. Hay oposiciones, indiscutiblemente, hermanos, hay. Pero he repetido en estas tardes, en estas noches, en estas mañanas, que no hay nunca una oposición más grande que la que Dios quiera permitir. A nosotros, los hijos de Dios, no estamos jamás, hermanos, a expensas de la voluntad satánica. Dios siempre va a cuidarnos y darnos todo lo que necesitamos para nuestro bienestar. Pero de hecho, necesitamos estar confiados siempre en Él. Como nos dice
la carta a los hebreos, puestos los ojos en Jesús. Así que no perdamos ni un segundo del día para tener puestos los ojos en nuestro gran Salvador. Ahí tenemos todo, amados hermanos. Ahí está todo lo que necesitamos. En las poderosas manos de nuestro gran Dios, su Padre y su Hijo Jesucristo. Bendiciones para todos. El Señor quiera que mañana nos rejuntemos y que estudiemos su palabra en algo que va a ayudar a nuestros corazones. Oremos para concluir esta predicación. Amado, bendito seas por nosotros. Ayúdanos cada día siempre, Señor. Como te lo hemos estado suplicando en estas ocasiones de leer tu palabra, que nos acerquemos siempre más a ti. Tú estás cerca de nosotros, pero somos nosotros los que nos alejamos. Así es que permítenos acercarnos cada día más. Y que cada día, Señor, podamos disfrutar de esa alegría que como hijos tuyos, tú quieres brindarnos. Señor, hay oposición continua aquí en esta tierra por hacer tu voluntad. Lo sabemos. Pero gracias a ti que tampoco ninguna de esas circunstancias podrá destruir nuestros deseos. Hay material abundante, Señor, para que nosotros te menospreciemos y digamos algunas cosas. Pero nunca nos dejes solos. Y permite que siempre tengamos ese valor para rechazar cualquier insinuación de los diferentes medios que se nos acerquen. Porque hay muchos más de los que hablamos, oh Dios. A veces nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros patronos se oponen a estas bendiciones. Así que gracias por dejarnos en tus manos siempre y no nos saques de ahí, Señor. Permite que hasta el último día de quedarnos en esta tierra, en el último segundo, siempre tu poderosa mano nos sostenga. Ayuda a todos tus hijos donde se encuentren. Ayuda para que todos salgamos bien en la empresa que queremos desarrollar. Danos todo el apoyo de ti para hacer tu voluntad. Y permite, oh Dios de los cielos, que no exista alguna forma de salir amedrentados. No hay. Porque tú lo has dicho que no. Y seguimos esperando en cada una de las promesas que nos has escrito en tu palabra. De ser para nosotros, además de nuestro protector, o de nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro sanador, nuestro proveedor y muchas más. Así que en tus manos nos abandonamos para que nos siga cuidando. Bendícenos para la siguiente actividad que tenemos planeada realizar. Ayuda, Señor, a los gobernantes, ayuda a las gentes colaboradoras para que ayuden a otros. Pero todavía no se nos olvida, Dios, que queremos que tú les salves mejor a ellos que otras bendiciones adicionales. Padre amoroso, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.